Fernanda tenía 29 años cuando se volvió invisible. No literalmente, claro, pero sí de maneras que importaban. Para la familia que la rechazó, para el padre de su hija desaparecida, para la sociedad que la juzgó. Siempre había llamado la atención. Durante sus 28 años de vida, había sido una hija menor muy querida, una estudiante destacada y una enfermera dedicada. La gente la notaba. Se preocupaban por ella. Luego quedó embarazada, soltera, y todo cambió. El padre del bebé, Ricardo, era compañero en el hospital donde trabajaban. Su relación fue intensa, pero breve. Cuando Fernanda le contó del embarazo, él fue claro. No puedo con esto. Tengo planes. Una residencia médica en el extranjero. Mi familia espera que me case bien. Tú no formas parte de esos planes. Fernanda no suplicó. Simplemente dijo, entiendo, sigue con tus planes, yo seguiré con los míos. Nació Isabela, una bebé perfecta que se parecía más a Ricardo que a Fernanda. Cabello oscuro, ojos castaños intensos y una sonrisa que derretía corazones. La familia de Fernanda reaccionó peor de lo esperado. Su madre, María, era una católica tradicional y devota. El embarazo fuera del matrimonio era una vergüenza inaceptable. «Siempre fuiste tan responsable», dijo María con una profunda decepción en la voz. «¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?» «No lo dejé pasar, mamá. Pasó. Y ahora tengo una hermosa hija a la que amaré y criaré». ¿Sola? ¿Cómo piensas mantener a un niño con el sueldo de enfermera? Como lo hacen millones de madres, con trabajo duro y determinación. Pero María no estaba convencida, y cuando Fernanda se negó a dar a Isabela en adopción, como su madre le había sugerido repetidamente, la relación se enfrió casi por completo. Su hermana mayor, Patricia, era peor. Siempre tuviste que ser diferente, ¿verdad? No podías simplemente hacer lo correcto como yo. Casarte, tener hijos en el momento adecuado, vivir con dignidad. Fernanda casi se rió. Patricia se había casado a los 21 años con un hombre al que había elegido por estatus, no por amor. Tenía 2 hijos a los que apenas conocía porque siempre estaba ocupada cuidando las apariencias. Pero sí, esa era la vida correcta. «Lamento que mis decisiones te avergüencen», dijo Fernanda. «Pero no voy a disculparme por Isabela. Nadie se disculpa por tener un bebé, pero reconoce que te complicaste la vida. Y a nosotros también. La gente habla». Ah, sí, la gente hablaba. Fernanda descubrió rápidamente lo profundamente cruel que podía ser un pueblo pequeño. En el mercado, viejos amigos de la familia apartaban la mirada o la miraban con una mezcla de lástima y juicio. En la iglesia a la que la familia había asistido durante generaciones, Fernanda sentía miradas, oía susurros. «Madre soltera, qué lástima. Pobre María». Incluso en el hospital donde trabajaba, el ambiente cambió. No drásticamente. Los compañeros eran profesionales, pero había una nueva distancia, como si ser madre soltera fuera contagioso. «¿Vuelves de tus vacaciones?», preguntó la supervisora doctora Helena con un escepticismo apenas disimulado. «Porque, entiéndelo, necesitamos gente comprometida. Las madres solteras a veces tienen distracciones». «Volveré», dijo Fernanda con firmeza, «y estaré tan comprometida como siempre. Ya veremos». Fue todo lo que dijo la doctora Helena. Fernanda volvió a trabajar cuando Isabela tenía 3 meses. Encontró una guardería decente, no perfecta, pero la mejor que podía permitirse. Y se sumergió de nuevo en su rutina. Pero ahora todo era más difícil. Los turnos de 12 horas eran agotadores cuando me despertaba 3 veces por noche. Las emergencias que requerían horas extras eran problemáticas cuando tenía un bebé esperando en la guardería que cerraba a las 6. Y siempre había juicios. Pacientes que comentaban, «tan joven y ya madre soltera, qué pena». Colegas que asumían que cualquier error se debía a que estaba distraída con la maternidad.
Pero Fernanda persistió, porque tenía a Isabela, e Isabela merecía una madre que no se diera por vencida. Fue durante este periodo que conoció a la familia Almeida. Rafael Almeida tenía 7 años cuando fue hospitalizado por una neumonía grave. Su padre, Rodrigo Almeida, era un acaudalado empresario de renombre en la región. Su madre, Vivian, era una mujer elegante que vestía ropa de diseñador incluso para las visitas al hospital. Y Rafael era un niño solitario que rara vez sonreía. Fernanda era la enfermera asignada para cuidarlo durante su turno. La primera impresión. La familia tenía dinero pero poco tiempo. Rodrigo aparecía brevemente, hacía llamadas de negocios en el pasillo y se iba. Viviane se quedaba más tiempo, pero pasaba la mayor parte del tiempo al teléfono coordinando eventos sociales. Rafael pasaba mucho tiempo solo, viendo la televisión sin verla realmente, mirando por la ventana, un silencio inusual para un niño de 7 años. «Hola, Rafael», dijo Fernanda al entrar a revisarle los signos vitales. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», dijo en voz baja. «Qué bien. A ver». Le tomó la temperatura y la presión arterial. «Todo está mejorando. Pronto podrá irse a casa». «Está bien», dijo sin emoción. Algo en su tono llamó la atención de Fernanda. Un niño de 7 años debería estar emocionado por volver a casa. Pero Rafael parecía indiferente. «¿No quieres ir a casa?», preguntó suavemente. Se encogió de hombros. «Como sea. Yo también estoy solo en casa». Las palabras de Fernanda le rompieron el corazón. Un chico con todo en lo material, pero solo emocionalmente. No era su responsabilidad. Estaba allí para recibir atención médica, no terapia. Pero no podía simplemente ignorarlo. «¿Sabes?», dijo, «cuando era pequeña, mi madre trabajaba mucho. También estaba sola a veces, pero aprendí que estar sola y sentirse sola pueden ser cosas diferentes». ¿Como esto? Bueno, puede que estés físicamente solo, pero ocupado con cosas que disfrutas, libros, dibujar, imaginar. O puede que estés con gente, pero te sientas solo porque nadie te ve realmente. El segundo tipo es peor. Rafael la miró con interés por primera vez. ¿Puedes verme? Veo a un niño brillante lidiando con una enfermedad grave. Veo a alguien que probablemente tiene mucho que decir, pero poca gente escucha. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La primera que Fernanda vio. En los días siguientes, mientras Rafael estaba hospitalizado, Fernanda se esforzó por pasar tiempo extra con él siempre que podía. No solo chequeos médicos, sino conversaciones serias sobre los libros que le gustaban, los programas de televisión, la escuela. Descubrió que Rafael era brillante, pero carecía de desafíos. El costoso colegio privado al que asistía se centraba en los resultados, pero no en el compromiso genuino. Sus padres estaban demasiado ocupados como para notar que se aburría y se sentía solo. ¿Tienes amigos en la escuela?, preguntó una vez. Algunos sí, pero les importa más quién tiene mejores juguetes o se va de vacaciones más geniales. ¿Y a ti? ¿Qué te importa?, pensó seriamente. Con historias, con entender las cosas, con cuando alguien realmente escucha. A Fernanda se le encogió el corazón. Con 7 años, ya era consciente de la soledad emocional. Cuando Rafael recibió el alta hospitalaria, Viviana apareció a recogerlo. Elegante como siempre, un poco impaciente. «Por fin», dijo. «Tenemos una cena importante mañana y necesitaba que estuvieras bien. No se trata de te extrañé ni de me alegra que estés mejor. Es simplemente un enfoque en la obligación social». Fernanda ayudó a Rafael a vestirse y le dio instrucciones de alta a Vivian. «Gracias, enfermera». Vivian miró la etiqueta con el nombre Fernanda. «Fuiste muy amable». Adecuada. Ni amable ni dedicada. Adecuada. Como si Fernanda fuera un mueble que cumplía su función, pero Rafael la abrazó antes de irse.
Gracias por recibirme, susurró. Fernanda pensó que sería la última vez que vería a la familia Almeida, pero semanas después recibió una llamada de Vivian. ¿Enfermera Fernanda? Rafael pregunta por usted. No ha comido bien desde que llegó a casa y no para de hablar de una enfermera que lo entiende. Estoy dispuesta a pagar una consulta privada. ¿Puede venir? Era inusual, pero también intrigante. Y a Fernanda le vendría bien dinero extra. Puedo ir mañana después de mi turno, dijo. La casa de Almeida era una mansión en el barrio más adinerado de la ciudad. Puertas altas, jardines impecables, todo denotaba riqueza. El mayordomo la recibió. No fue Vivian en persona, sino un empleado que la condujo por una tras otra, decoradas con gran lujo, hasta llegar al dormitorio de Rafael. El niño estaba sentado en una cama enorme, solo en una habitación que parecía tenerlo todo menos calor. Su rostro se iluminó al ver a Fernanda. ¿Viniste? Claro que vine. Tu madre dijo que no estás comiendo bien. ¿Qué pasa? Se encogió de hombros. La comida no sabe bien, nada sabe bien. Fernanda se sentó a su lado. Rafael, ¿puedo preguntarte algo sincero? Intentar. ¿Estás triste? Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé. Es que todo parece gris y solitario. Incluso cuando sus padres están aquí, están ocupados con otras cosas. Era depresión. En una niña de 7 años. Fernanda ya la había visto antes, pero siempre le dolía demasiado. Hablaré con tus padres. Necesitas ayuda que no puedo darte sola. Un terapeuta, quizás cambios en casa. No escuchan, nunca escuchan. Voy a hacer que me escuchen, prometió. Conocer a Vivian y Rodrigo fue revelador. Estaban en una oficina grande, ambos hablando por teléfono, cuando Fernanda entró. Vivian colgó primero. ¿Y bien? ¿Rafael está bien? Físicamente sí, emocionalmente no. Está deprimido. Necesita terapia y francamente más atención de tu parte. Rodrigo se rió. ¿Deprimido? Tiene 7 años. Lo tiene todo. La depresión es una exageración. No, no lo es. Y tenerlo todo materialmente no compensa la carencia emocional. Mira, dijo Vivian, como si le explicara algo obvio a alguien que aprende despacio. Trabajamos muy duro para darle a Rafael mejores oportunidades, una mejor educación, mejores experiencias. Es un desagradecido si no lo aprecia. No es desagradecido, se siente solo. Hay una diferencia. Bueno, no tenemos tiempo para consentirlo con atención constante. Tenemos vidas y responsabilidades. Fernanda sintió que la ira aumentaba, pero mantuvo la voz tranquila. Entonces quizá necesiten a alguien con tiempo, una niñera, una au pair, alguien que se comprometa constantemente. Tenemos niñera, dijo Rodrigo. Una mujer mayor, muy responsable. Pero Rafael no conecta con ella. Conectó conmigo. Y antes de que digas que no puedo porque trabajo, puedo trabajar en turnos flexibles. Unos días a la semana aquí, enseñándole a Rafael, pasando tiempo con él. Viviana y Rodrigo intercambiaron miradas. ¿Quieres que te contraten? ¿Cómo qué? ¿Enfermera privada? Como alguien que se preocupa y tiene tiempo. Llámame como quieras. Negociaron un salario. Era generoso, más de lo que Fernanda ganaba en el hospital. Trabajaría 3 tardes a la semana con Rafael después de la escuela, y un fin de semana completo al mes. El hospital no estaba contento cuando Fernanda redujo sus turnos. La doctora Elena fue clara. Sabía que las madres solteras no eran confiables. Siempre encuentran excusas para trabajar menos. No es una excusa, es una mejor oportunidad que paga más, dijo Fernanda con calma. Trabajar para los ricos. ¡Qué apropiado! Siempre supe que tenía aspiraciones más allá de mi puesto. El comentario dolió, pero Fernanda no respondió. Solo sonrió y se fue. Trabajar con Rafael fue transformador para ambos de maneras que Fernanda no había previsto. Las primeras semanas se centraron en establecer una rutina y generar confianza.
Rafael, inicialmente cauteloso tras tantas decepciones con adultos, constantemente ponía a prueba los límites. ¿Y a ti qué te importa?, preguntó una vez con la mirada recelosa. Mis padres te pagan. Es solo trabajo. Fernanda dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo miró fijamente. Es cierto que me pagan, pero me importas, no por dinero. Me importas porque te mereces a alguien que se preocupe por ti. Porque reconozco tu soledad y porque me gustas como persona. Aunque a veces sea molesto, todos somos molestos a veces. Eso no nos hace menos dignos de amabilidad. Esa conversación fue un punto de inflexión. Rafael empezó a confiar de verdad en ella, y con la confianza llegó la franqueza. Habló de la escuela, cómo sus compañeros eran amables con él por el dinero de la familia, no por quién era en realidad. Cómo los profesores lo trataban con especial cariño no por su potencial, sino por las generosas donaciones de sus padres. Nadie es real conmigo, dijo, excepto tú. Fernanda introdujo una rutina que se volvió sagrada para ambos. Todos los martes y jueves, a las 4 de la tarde, llegaba. La primera hora era para hacer la tarea, pero se convirtió en una experiencia completamente diferente a una obligación tediosa. Cuando estudiaban matemáticas, Fernanda creaba problemas basados en los intereses de Rafael. Si esa semana le gustaban los dinosaurios, los problemas trataban sobre la velocidad del T-Rex y el tamaño del Brachiosaurus. Si le fascinaba el espacio, calculaban las distancias entre planetas. Las matemáticas son solo una herramienta, explicó. Se vuelven interesantes cuando las aplicas a lo que te apasiona. Para la ciencia, realizaron experimentos reales. No solo leyeron sobre ello en libros, sino que lo hicieron ellos mismos. Crearon un volcán en un jardín, cultivaron cristales, construyeron circuitos sencillos. Rafael lo absorbía todo con el hambre de un niño que por fin estaba siendo comprometido intelectualmente. La segunda hora transcurrió en una conversación fluida. A veces paseaban por un enorme jardín, Rafael hablando de sus miedos y sueños. A veces se sentaban bajo un gran árbol a leer juntos. A veces simplemente estaban presentes, sin hacer nada en particular, pero compartiendo espacio. ¿Sabes qué es genial?, dijo Rafael una vez. No llenas cada segundo con actividad. Dejas que haya silencio. Hay gente que siempre intenta llenar los silencios como si fueran malos. El silencio es donde crecen los pensamientos, dijo Fernanda. No hay nada malo en la quietud. Vivian observaba de vez en cuando desde lejos. Fernanda percibía conflicto en su rostro. En parte quería entender qué hacía tan feliz a Rafael con Fernanda. En parte le molestaba que el niño respondiera mejor al empleado que a su madre. Un día, Vivian finalmente preguntó, ¿qué haces con él? Es diferente cuando está contigo. Fernanda eligió sus palabras con cuidado. Simplemente presto mi atención sin agenda. No tengo otro objetivo que estar presente. Nada de multitareas, sin teléfono, sin otras prioridades. Durante esas 2 horas, Rafael es mi centro de atención. Y él lo sabe, dijo Vivian en voz baja, más para sí misma. Sabe que te importa. Debes saber que a ti también te importa, dijo Fernanda con dulzura. Eres su madre, pero nunca sé qué decir, cómo conectar. Siempre parece forzado, porque le está dando demasiadas vueltas. Simplemente pregúntale cómo le fue el día. Escucha atentamente su respuesta. Comparte algo sobre el tuyo. Sé humano, no perfecto. Vivian pareció sorprendida. Lo haces parecer simple. Es simple. Simplemente no es fácil cuando estás acostumbrado a las relaciones transaccionales. Pero Rafael no necesita perfección, necesita presencia. Fernanda notó un cambio sutil en Vivian después de esa conversación. Pequeños esfuerzos, cenar juntas algunas noches, preguntarle a Rafael sobre sus lecturas, compartir historias de su infancia. No fue una transformación drástica,
sino un comienzo. Mientras tanto, la vida de Fernanda fuera de la casa de los Almeida seguía siendo compleja. El hospital seguía siendo una fuente constante de críticas. La doctora Elena nunca perdía la oportunidad de criticar. Llegó 15 minutos tarde ayer, dijo en una reunión de personal. A ver si adivino, ¿problemas con los niños? Isabela tenía fiebre. Tuve que reorganizar la guardería. Siempre hay algo. Por eso los hospitales dudan en contratar madres solteras. No son de fiar. Las demás enfermeras de la sala parecían incómodas, pero nadie defendió a Fernanda. Era más fácil guardar silencio. Solo Ana, una colega enfermera de mayor experiencia, apartó a Fernanda después. Ignora a Elena. Está amargada por su propia vida y la proyecta en los demás. Lo sé, pero es agotador. Que me juzguen constantemente. Claro que es agotador. Pero mírate, criando a una hija hermosa, trabajando en 2 empleos y aún encontrando la energía para transformar la vida de un niño rico y solitario. Eres más fuerte de lo que Elena jamás será. Las palabras ayudaron. Le recordaron a Fernanda que las opiniones de Elena no definían su valor. Y luego estaba Isabela, de 2 años y medio, con una personalidad enorme en un cuerpo pequeño. Una charlatana incansable, curiosa por todo, que amaba la vida con una intensidad que hacía reír a Fernanda incluso en los días difíciles. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por cómo se dispersa la luz? ¿Qué es la luz? Es energía que viaja rápido. ¿Puedo viajar rápido? Puedes intentarlo. E Isabela corría, riendo, libre de cualquier juicio sobre las circunstancias de su nacimiento. Para ella, la vida era una aventura. Su madre era una heroína. El futuro era un sinfín de posibilidades. Fernanda quería proteger esta inocencia lo máximo posible. De vez en cuando, llevaba a Isabela cuando trabajaba con Rafael. Vivian lo permitía con reticencia, pero a Rafael le encantaba. Jugaba con ella con dulzura, con una paciencia que rara vez posee un niño de 8 años. Le leía cuentos ilustrados con voces graciosas. Construía torres de bloques solo para que ella las derribara entre risas. «Tienes suerte de tenerte como madre», dijo Rafael una vez, viendo a Fernanda con Isabela. «De verdad la ves. No solo la cuidas, sino que la conoces, porque dedico tiempo. No solo tiempo físico, sino atención real. Deseo que mis padres hicieran eso. Te aman, Rafael. Solo están aprendiendo a demostrarlo de otra manera. Cambiar los patrones lleva tiempo. ¿Crees que van a cambiar? Eso espero. Pero aunque no cambien como quieres, puedes elegir ser diferente cuando seas adulto. Puedes ser un padre que realmente ve a sus hijos». «Lo seré», dijo con convicción infantil. «Seré como tú». El comentario conmovió a Fernanda, pero también la asustó. ¿Cuánto peso tenía ella en su vida? ¿Y si fracasaba? ¿Y si lo decepcionaba? Compartió su preocupación con Ana durante un descanso en el hospital. «Estás siendo esencial para ese chico», dijo Ana. «Y sí, es una responsabilidad, pero no es una carga, es un regalo para ambos. ¿Y si mi familia me vuelve a rechazar? ¿Y si pierde esa conexión? Entonces le habrás dado algo precioso. El recuerdo de haber sido visto de verdad. Eso no desaparece. Y moldea su forma de ver el mundo y a los demás». Ana tenía razón. Fernanda estaba plantando semillas que crecerían sin importar cuánto tiempo viviera Rafael, pero no esperaba la prueba tan pronto. El infarto de Rodrigo fue repentino y aterrador. Fernanda se enteró por una llamada frenética de Vivian. «Rodrigo está en cirugía. No sé si sobrevivirá. Y Rafael está entrando en pánico. ¿Puedes venir? Sé que no es tu día, pero por favor». Fernanda estaba en medio de su turno, pero vio genuina desesperación en la voz de Vivian. «Voy a buscar cobertura. Estaré allí en 30 minutos». Encontró a Rafael en la habitación, llorando en silencio,
mordiéndose el labio hasta casi sangrar, tratando de no hacer ningún sonido. «Oye», dijo Fernanda suavemente, sentándose a su lado. «Llorar está bien. ¿Tienes miedo?» Y entonces Rafael se derrumbó, sollozando sobre su hombro. «¿Y si muere? ¿Y si nunca tengo la oportunidad de conocerlo de verdad? ¿De tener un padre que esté aquí de verdad?» A Fernanda se le partió el corazón. «Tu padre luchará, y los médicos son buenos, pero tienes razón en tener miedo. Es normal. ¿Te quedarás conmigo hasta que lo sepamos? Me quedaré todo el tiempo que necesites». Y así fue. 6 horas en el hospital, mientras Rodrigo estaba en cirugía. Vivian también estaba allí, pálida y aterrorizada, pero incapaz de consolar a su hijo como él necesitaba. Fue Fernanda quien abrazó a Rafael, quien lo dejó llorar, quien le explicó los procedimientos en términos que él comprendía, quien le aseguró que sus sentimientos eran válidos. Cuando la cirugía fue exitosa y el médico dijo que Rodrigo sobreviviría, el alivio era palpable. Rafael abrazó a Fernanda con fuerza. «Gracias por quedarte, por no dejarme sola». «Siempre estaré aquí cuando me necesites», prometió. Viviane escuchó, y por primera vez, Fernanda vio un reconocimiento genuino en sus ojos. No envidia ni resentimiento, sino gratitud. «Gracias», dijo Viviane en voz baja, «por ser lo que yo debía ser para él». «Aún puede serlo», dijo Fernanda. «Nunca es tarde para empezar». Los meses de recuperación de Rodrigo fueron transformadores para la familia Almeida. Obligado a bajar el ritmo, reevaluar y reconectar, Rodrigo, incapaz de trabajar obsesivamente, pasó más tiempo en casa. Vio realmente a Rafael por primera vez en años, pero también reveló fragilidad financiera. Sin Rodrigo gestionando activamente el negocio, los acuerdos fracasaron. Se perdieron contratos, las ganancias cayeron, y luego vinieron los recortes. Primero fueron en personal no esencial, luego en servicios de lujo, y finalmente en Fernanda. La conversación con Vivian fue incómoda para ambos. «¿Entiendes que no queremos hacer esto?», dijo Vivian, incapaz de mirarla a los ojos. «Pero los gastos médicos son enormes. Las empresas están pasando apuros. Tenemos que recortar todo lo que podamos». «Lo entiendo», dijo Fernanda, aunque se le encogía el corazón. No por el dinero, aunque lo necesitaba, sino por Rafael. «Tal vez cuando las cosas mejoren, tal vez», coincidió Fernanda, sabiendo que probablemente no era posible. Decirle a Rafael fue más difícil de lo que Fernanda esperaba. Al principio, recibió la noticia en silencio, luego con lágrimas, luego con ira. «Pero tú eres la única persona que entiende, la única que realmente me ve. Y te seguiré viendo, aunque no esté físicamente aquí. Te llevo conmigo». Me tocó el corazón. «Siempre». «Eso no está bien, no es justo». «No lo es», asintió. «Pero la injusticia es parte de la vida. Lo que hacemos con ella es lo que importa. ¿A qué te dedicas?» «Sigo eligiendo la amabilidad. Sigo creyendo que importo. Y nunca, jamás, dejo que las circunstancias definan mi valor». «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo Rafael secándose las lágrimas. «Eres más fuerte de lo que crees. Todo irá bien, y siempre puedes hablar conmigo. Puede que no esté aquí, pero las llamadas son gratis». Pero las llamadas no eran las mismas. Fernanda lo sabía, y estaba preocupada. Las preocupaciones estaban justificadas. Meses después de salir, se enteró a través de la red de enfermeras del hospital que Rafael estaba teniendo dificultades de nuevo. Bajaban sus calificaciones. Se retraía. Se negaba a comer. Una parte de ella quería lograrlo de inmediato, pero el orgullo la frenaba. Su familia la había descartado como alguien no esencial. Demostrar que era esencial presentándose desesperada parecía incorrecto. Así que esperó, y esperó. La llamada finalmente llegó 6 meses después.
La voz de Vivian se quebró por la desesperación. Fernanda, sé que no tenemos derecho a preguntar, pero Rafael está mal. Su terapeuta dice que está deprimido. No responde al tratamiento y solo habla de ti, de cómo lo entendiste. ¿Qué quieres que haga? Vuelve, por favor. Ya no podemos pagar lo que antes. Pero cualquier cosa que puedas hacer. Fernanda debería haber sentido satisfacción al ser considerada necesaria, pero solo sentía tristeza. Por Rafael, por la familia que tardó tanto en darse cuenta de lo obvio. Puedo ir 2 veces por semana, martes y jueves, por la mitad de mi salario anterior. Sí, lo que sea, gracias. Regresar a la mansión Almeida fue surrealista. Todo parecía igual, pero la energía era diferente. Menos empleados, menos lujos obvios, pero más presencia. Rodrigo se sentía más a gusto. Vivian parecía menos frenética. Rafael la vio y corrió. Un niño de 9 años abrazándola como lo hacía cuando tenía 7. «Has vuelto. Me prometí que si volvía no perdería el tiempo. Aprendí la lección». «¿Qué lección?» «Las personas que realmente se preocupan son excepcionales y valiosas, y nunca deben darse por sentado. Sabiduría de un niño de 9 años, pero genuina». Retomar el trabajo con Rafael fue como ponerme mi ropa favorita de siempre. Cómoda, familiar, ¿verdad? Se adaptaron fácilmente. Pero Rafael ahora era diferente, más consciente, más agradecido, más presente. «Cuando te fuiste me di cuenta de algo», dijo durante un paseo por el jardín. «Que la gente puede irse, que nada está garantizado y que realmente tengo que estar aquí por momentos, ¿sabes? No solo existir, sino estar presente». Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden. Eres sabio. No fue sabio, simplemente aprendí a las malas. Durante los meses siguientes, Fernanda presenció una transformación no solo en Rafael, sino en toda la familia. Rodrigo, obligado a reconsiderar sus prioridades debido a su frágil salud, estaba más presente. Viviane, menos centrada en el estatus social y sin los recursos para mantenerlo, se centraba más en las conexiones reales. Empezaron a tener cenas familiares, sencillas, pero constantes, conversaciones sinceras en la mesa, tiempo limitado frente a la pantalla, presencia genuina. «Nos enseñaste esto», dijo Vivian una vez. «No solo Rafael, sino todos nosotros. Esa presencia es el regalo más valioso». «No enseñé nada», dijo Fernanda. «Solo modelé lo que ya sabía. Y el modelado es la enseñanza más poderosa». Isabela ya casi tenía 4 años. Fernanda todavía la llevaba de vez en cuando, y la relación entre ella y Rafael era hermosa de ver. Rafael la trataba como a una hermana menor, protector, pero no indulgente. Enseñaba, pero no dictaba. E Isabela lo adoraba. «Rafa es mi favorito», dijo una vez. «Aunque es mucho mayor, la edad no importa. Él es amable, y la amabilidad es lo único que importa». De la boca de un niño de 4 años, una verdad que los adultos a menudo olvidamos. Los años transcurrieron con una rutina constante. Rafael creció, 10, 11, 12 años. Una transformación de niño a adolescente, pero su esencia permaneció intacta, amable, atento y compasivo. Y siempre estoy agradecida con Fernanda. A los 13 años, escribió un ensayo escolar sobre la persona más influyente de mi vida. Eligió a Fernanda. El profesor llamó cuestionando la decisión. «¿No son tus padres? ¿Otro familiar?» «No», dijo Rafael con firmeza. «Fernanda me enseñó a ser humano. Mis padres me dieron la vida. Ella me enseñó a vivirla». El ensayo llegó a casa. Vivian lo leyó con lágrimas en los ojos. «Tiene razón», le dijo a Rodrigo. «Nosotros dimos cosas. Ella dio su presencia, y la presencia valía más». Rafael seguía prosperando. Excelentes calificaciones. Amigos de verdad que lo valoraban por su carácter, no por su dinero. Elegía actividades, no porque sus padres lo presionaran,
sino porque realmente las amaba. Y ella siempre, siempre trataba a los demás con la misma amabilidad que Fernanda había modelado. ¿Dónde aprendiste a ser tan empático?, me preguntó una vez un profesor. El mejor profesor que he tenido, respondió Rafael. No en la escuela, sino en la vida. A los 14 años, Rafael empezó a ser voluntario en el hospital donde trabajaba Fernanda. No en su departamento, pues el reglamento no lo permitía, sino en pediatría, leyéndoles a niños enfermos. ¿Por qué haces eso?, preguntó Fernanda curiosa. Porque cuando estaba enfermo y solo, tú hiciste una diferencia. Yo también quiero hacer una diferencia. Por otros niños que se sienten solos. Círculo completo. El niño que fue salvado por la bondad ahora extiende bondad a los demás. Isabela también ha crecido. Ya tiene 7 años, es inteligente y segura de sí misma. Y su relación con Rafael ha evolucionado. Ya no son una niña pequeña y un adolescente, sino verdaderos amigos que conectan a través de conversaciones sinceras. Rafael me entiende, le dijo a Fernanda. Aunque es mayor, nunca me trata como a una bebé, porque recuerda lo que es ser visto como inferior, y se niega a hacerles eso a los demás. La adolescencia de Rafael fue desafiante en todos los sentidos. Hormonas, identidad, presiones sociales. Pero siempre tuvo a Fernanda como ancla. Alguien que veía más allá de la confusión superficial, hasta la esencia de su ser. Y cuando tenía 17 años, frente a las decisiones universitarias, Rafael tuvo una claridad inusual. Quiero estudiar psicología o educación. Algo donde pueda ayudar a los niños como me ayudaron a mí. ¿No te importa que te hagas cargo de la empresa de tu padre? No. La empresa casi destruye a nuestra familia. Quiero construir algo diferente. Conexiones, no contratos. Rodrigo, quien una vez insistió en que Rafael siguiera sus pasos, simplemente asintió. Debes elegir tu propio camino. Y sinceramente, el camino que elijas me enorgullece más que tomar las riendas de una empresa. Cuando Rafael tenía 18 años y se preparaba para la universidad, invitó a Fernanda a un almuerzo especial. Rodrigo y Vivian también estaban allí. Tengo un anuncio, dijo, nervioso pero decidido. Quiero hacer algo que llevo años planeando. Presentó documentos. Un fideicomiso establecido a nombre de Isabela para educación, futuro y seguridad. Una suma sustancial que garantizaría que nunca pasara por las mismas dificultades que Fernanda. Rafael, esto es demasiado, dijo Fernanda mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, no lo es. Es lo menos que podía hacer. Me salvaste la vida, literalmente. Cuando me hundía en la soledad y la depresión, me viste, me valoraste, me enseñaste que importo. Isabela es increíble, continuó. Mereces todas las oportunidades. Este fondo te garantiza que las tendrás. Vivian también lloraba. Y queremos añadir algo más. Hemos creado una beca en tu nombre, Fernanda, para madres solteras que quieran continuar su educación mientras crían a sus hijos, porque lo lograste y mereces ser reconocida. Fernanda no podía hablar. Años de ser juzgada, invisible, considerada inferior, y ahora esto. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué ahora? Porque tardaste demasiado en reconocer lo que siempre ha sido cierto, dijo Rodrigo. No fuiste un empleado, fuiste un salvador, no solo para Rafael, sino para todos nosotros. Nos enseñaste lo que importa, y eso lo vale todo. Humillada e invisible por ser madre soltera, Fernanda fue juzgada como inferior a casi todos sus conocidos. Su familia la rechazó. El padre de Isabela había desaparecido. La sociedad la tildó de fracasada moral. Pero para un niño rico que necesitaba desesperadamente ser visto, se volvió esencial. Más que esencial, transformador. Y en el proceso, enseñó a toda la familia el verdadero valor. La presencia por encima de los regalos. La conexión por encima del control. El amor por encima del lujo.
lecciones que ningún dinero podía comprar, pero que una humilde madre soltera impartía generosamente. Los años siguieron pasando. Rafael prosperó en la universidad, estudiando psicología como había prometido. Se convirtió en la persona compasiva que Fernanda había modelado. E Isabela, que ya tenía 15 años, también florecía. Una excelente estudiante, una amiga leal, una persona amable que trataba a todos con dignidad, sin importar su estatus ni sus circunstancias. ¿Dónde aprendiste a ser tan compasivo?, preguntó una vez un profesor durante una reunión de padres y maestros. De mi madre, respondió Isabela con sencillez. Me enseñó que cómo tratas a la gente cuando nadie te ve revela quién eres en realidad. Fernanda, sentada a su lado, sentía un orgullo inmenso. Todas las dificultades, todos los juicios, todos los momentos de invisibilidad forzada, todo valió la pena, por criar a una hija que comprendía el verdadero valor humano. Y no era solo Isabela. Rafael, que ya tenía 22 años y estaba terminando la carrera, seguía muy involucrado en sus vidas. No por obligación, sino por auténtica decisión. La visitaba con regularidad, llevaba a Isabela a museos, introduciéndola al arte y la ciencia. La guiaba cuando tenía que tomar decisiones difíciles. Era el hermano mayor que nunca tuvo biológicamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó Isabela una vez. ¿Por qué me dedicas tanto tiempo si tienes una vida tan ocupada? Porque tu madre me enseñó que el tiempo dedicado a quienes amamos nunca es tiempo perdido. Y porque eres importante para mí. Así de simple. La relación entre Rafael y Fernanda también evolucionó. Ya no eran hijos y cuidadores, sino verdaderos amigos unidos por una historia compartida y un profundo respeto mutuo. ¿Sabes?, dijo Rafael durante una cena informal cuando tenía 23 años. Pasé mucho tiempo pensando en por qué hiciste una diferencia, y finalmente lo entendí. ¿Qué entendiste? Que nunca intentaste arreglarme. Nunca me trataste como un proyecto ni como un problema. Simplemente me veías como una persona completa que merecía atención y respeto. Eso fue revolucionario para un niño acostumbrado a ser visto como una extensión del éxito de sus padres o un problema que debía gestionar. Nunca fuiste un problema, dijo Fernanda con firmeza. Eras una niña que necesitaba conexión, como todos los niños, pero no todos los niños tienen la suerte de encontrar a alguien que lo entienda. Yo sí, y eso moldeó en quien me convertí. Rafael cursaba estudios de posgrado en psicología infantil. Su tesis se centró en el impacto de las conexiones significativas en el desarrollo infantil. Fernanda era un caso de estudio no oficial, un ejemplo vivo de cómo un adulto coherente y compasivo podía transformar la trayectoria vital de un niño. ¿Te gustaría leer un capítulo sobre ti?, me preguntó una vez. ¿Escribir sobre mí? Anónimamente. Pero sí, sobre el poder de ser visto, sobre tener un adulto que prioriza la presencia sobre la comodidad. Mientras leía, Fernanda se veía a través de los ojos de Rafael, y era humillante en el mejor sentido. Nunca se había considerado extraordinaria. Solo había hecho lo que le parecía correcto. Pero para Rafael había sido la salvación. Y ahora, a través de su investigación y su eventual carrera, llegaría a innumerables niños más. Mientras tanto, Rodrigo y Vivian continuaron su propia transformación. La empresa nunca recuperó su antigua gloria, pero la reconstruyeron a una escala más pequeña y sostenible, priorizando la calidad sobre la cantidad y las relaciones sobre las transacciones. ¿Sabes?, le dijo Vivian a Fernanda durante un café informal mientras Rafael visitaba a su familia. Siempre pensé que el éxito significaba dinero y estatus. Casa grande, autos caros, vecinos envidiosos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que perseguía el vacío. Intentaba llenar un agujero que me producía no sentirme lo suficientemente buena. Y en el proceso, casi pierdo lo que realmente importaba. Rafael, mi familia. Pero no perdió. Está aquí ahora,
presente. Gracias a ti, por mostrarme, no con palabras, sino con tu ejemplo, lo que importa, por ser un espejo que reflejaba mis propios fracasos como madre. Me dolió verlo, pero necesitaba verlo. No se trataba de un fracaso, dijo Fernanda. Se trataba de no saber otra opción. Criaste a tu hijo con las herramientas que tenías. No es tu culpa que las herramientas fueran inadecuadas. Generosa incluso cuando podía ser crítica. Eso es lo que eres. Fernanda negó con la cabeza. No es generoso, es realista. A todos nos va mejor cuando sabemos más. Tú sabes más ahora, y te va mejor. Cuando Isabela tenía 17 años y estaba eligiendo universidad, ocurrió algo inesperado. Recibió múltiples ofertas de becas completas, académicas, basadas en el mérito y competitivas. «Mamá, lo logré», dijo, agitando las cartas de aceptación. 3 becas completas, MIT, Stanford y Harvard. Fernanda la abrazó con lágrimas de alegría y orgullo corriendo por su rostro. Trabajaste muy duro. Te mereces todo esto. No lo habría logrado sin ti. Sin los sacrificios que hiciste para darme una buena educación, sin tu ejemplo de nunca rendirte. Lo habrías logrado de todas formas. Eres excepcional. Quizás. Pero tuve una ventaja que muchos niños no tienen, una madre que cree en mí, que nunca me hizo sentir menos por las circunstancias de mi nacimiento, que me enseñó que no me definen los juicios de los demás, sino mi propio carácter. Estas palabras, de una hija de 17 años que había criado sola contra todo pronóstico, fueron una validación que Fernanda no sabía que necesitaba. Pero había más. Cuando Isabela anunció su aceptación en el MIT, Rafael insistió en celebrarlo. Y durante la celebración, una cena en la casa de la familia Almeida, con la presencia de Rodrigo y Vivian, Rafael hizo el anuncio. Tengo 2 cosas que compartir. Primero, me han aceptado en un programa de doctorado en Harvard. Empezaré el año que viene. Aplausos alrededor de la mesa. En segundo lugar, quiero proponerte algo. Isabela y yo estaremos cerca. Ella en el MIT, yo en Harvard. Fernanda, deberías venir también. Rodrigo y yo lo hablamos. Hay una vacante en un prestigioso hospital de Boston. Tiene contactos allí en el área de cardiología. Podemos concertar una entrevista. Un nuevo comienzo, lejos de los juicios de pueblo, cerca de los 2. Fernanda se quedó atónita. Esto es... No puedo cambiar mi vida. ¿Por qué no?, preguntó Isabela. Lo lograste aquí con menos recursos y más obstáculos. En Boston tendrías apoyo, oportunidades. Y, añadió Vivian en voz baja, se lo merecería. Años de dar a los demás, a Rafael, a Isabela, a los pacientes, tiempo para recibir algo a cambio. Era aterrador y tentador a la vez. Dejar la ciudad donde la habían juzgado, empezar de cero, cerca de 2 personas a las que quería como familia. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Fernanda. Claro, dijo Rafael. Pero recuerda esto, donde quiera que estés, hiciste una diferencia. Cambiaste vidas. Demostraste que el valor no se trata de dinero ni estatus, se trata de carácter, y tu carácter vale oro. Fernanda consideró cuidadosamente la oferta. Consultó con Ana, su amiga del hospital. «Vete», dijo Ana sin dudarlo. «Le dedicaste años a esta ciudad, ¿y qué recibiste? Juicios, críticas. La doctora Elena todavía te trata como inferior. Ve a un lugar donde te valoren. ¿Y dejarte? No me vas a dejar. Siempre estaré aquí. Pero mereces más de lo que esta ciudad te ofrece». La decisión estaba tomada. Fernanda postuló, consiguió el puesto y aceptó. El cambio fue monumental. A los 38 años, empezar de cero en una nueva ciudad. Pero con Isabela y Rafael cerca, con nuevas oportunidades. Con la oportunidad de ser vista no como una madre soltera, sino simplemente como Fernanda. Los años en Boston fueron transformadores. Fernanda prosperó profesionalmente. El nuevo hospital la valoró. No la juzgaron por su situación familiar,
Solo respetaron sus habilidades y dedicación. Isabela prosperó en el MIT. Rafael completó su doctorado con brillantez y siguieron siendo familia, no por sangre, sino por elección. Cuando Fernanda tenía 45 años, Rafael, ahora de 30, publicaba un libro basado en años de investigación sobre la importancia de las conexiones en el desarrollo infantil. En la dedicatoria escribió: «Para Fernanda, quien me enseñó que ser visto es el primer paso para sentirse completo». Y en la presentación del libro, con la presencia de Fernanda, Isabela, Rodrigo y Vivian, Rafael habló sobre su trayectoria. Este libro no habría sido posible sin la experiencia vivida. A los 7 años, me hundía, solo, incluso rodeado de abundancia material. Y entonces conocí a una enfermera que se negaba a ver estatus ni dinero, que vio a un niño solitario y eligió estar presente. Esa enfermera era una madre soltera juzgada por la sociedad, que había rechazado a su propia familia, que era considerada inferior, pero para mí se volvió esencial, una salvación, y gracias a su ejemplo, aprendí lecciones que ahora comparto en la investigación y la práctica. Fernanda me enseñó que la humillación es el juicio ajeno, pero la dignidad es una elección personal. Y sin importar cuánto tiempo fue invisible para los demás, siempre fue extraordinariamente visible para mí. El público aplaudió, pero Fernanda lloraba. Años de juicio, de invisibilidad, de lucha contra la percepción de ser inferior, todo culminando en este reconocimiento. Humillada e invisible por ser madre soltera, pero esencial para un chico rico que necesitaba desesperadamente presencia real. Y a través de esta conexión, cambiar no solo 2 vidas, sino irradiar impacto a través de la investigación de Rafael, el personaje de Isabela y la transformación de toda la familia Almeida, demostrando que el valor nunca fue cuestión de estatus, siempre fue cuestión de carácter. Y el carácter de Fernanda era inquebrantable. Pero no todo fue positivo. Las amigas de Viviane la visitaban de vez en cuando Fernanda estaba allí, y los comentarios eran reveladores. ¿Es ella una niñera?, preguntó una mujer mirando a Fernanda de arriba abajo. Un tutor, más o menos, dijo Vivian. Joven y hermosa. ¿Se siente cómodo Rodrigo con eso? La insinuación era clara. Fernanda no era vista como una profesional, sino como una amenaza potencial. Fernanda es perfecta, dijo Vivian con frialdad. Y tiene una hija, es madre soltera. Ah, dijo la mujer con una comprensión que sonaba a juicio. Así que necesitas el dinero, lo entiendo. Fernanda mantuvo una expresión neutral. Estaba acostumbrada a que la juzgaran, pero nunca dejó de dolerle. Isabela ya tenía 1 año. Fernanda la llevaba de vez en cuando trabajaba con Rafael. Vivian lo permitía a regañadientes. Siempre y cuando no distraiga a Rafael, dijo. Pero Isabela no lo distraía. De hecho, Rafael la adoraba. Jugaba con ella con cariño, le leía cuentos infantiles y la hacía reír. «Tiene suerte», dijo una vez Rafael al observar a Fernanda con Isabela. «¿Por qué? Porque realmente la ves, realmente la escuchas, no solo por un trabajo, sino porque la amas». Palabras dichas por un niño de 7 años, pero profundas en la tristeza que revelan. Tus padres te quieren, Rafael, solo que lo demuestran de otra manera. Están ocupados, pero eso no significa que no les importe. Tal vez, dijo dubitativamente. Pasaron los meses. Rafael prosperó bajo el cuidado de Fernanda. Sus calificaciones mejoraron, su comportamiento social mejoró. Incluso empezó a hacer amigos de verdad en la escuela. Y Fernanda también prosperaba. Su sueldo les permitía tener un mejor apartamento para ella y para Isabela. Una mejor guardería. Pequeños lujos que les hacían la vida más fácil. Pero siempre había recordatorios de su lugar. Era una empleada. Ayuda. No era lo mismo. Como cuando Vivian organizó una cena elaborada.
Fernanda estaba allí trabajando con Rafael cuando empezaron a llegar los invitados. «Tienes que irte», dijo Vivian bruscamente. «No es apropiado que la gente se reúna en un evento social. Amigos», como si Fernanda fuera sinónimo de jardinera o cocinera. «Por supuesto», dijo Fernanda con calma, recogiendo sus cosas. Rafael protestó. «¿Pero si no hemos terminado la lección?» «Terminaremos mañana, cariño», dijo Fernanda. «Tu madre tiene compromisos». Al salir, pasó por una sala llena de la élite de la ciudad. Vio miradas, algunas curiosas, otras desdeñosas. Escuchó un fragmento de conversación. La niñera, madre soltera, Vivian es generosa al contratar a ese tipo. Ese tipo. Como si ser madre soltera lo definiera todo. Fernanda se fue con su dignidad intacta, pero con el corazón roto. Fue Isabela quien hizo que todo fuera importante. De regreso a casa, con su hija de 1 año en brazos, que dormía en el asiento trasero, Fernanda recordó: lo hizo por ellas, por un futuro mejor, por una vida donde Isabela nunca se sintiera menos. Entonces encontró a otro niño que necesitaba exactamente lo que ella le ofrecía: ser visto, ser valorado, ser comprendido. Y si algunos la juzgaron por ser madre soltera, ese fue su problema, no el de ella. Pasó 1 año con un ritmo constante de trabajo y pequeñas victorias. Rafael tenía 8 años y su desarrollo era sorprendente incluso para sus padres. La maestra dijo que Rafael tiene más confianza este año, comentó Rodrigo una vez. Participa en clase, lidera proyectos grupales. No sé qué ha cambiado, pero le va bien. Dejaste de ignorarlo, pensó Fernanda, pero no lo dijo. Empecé a verlo. Siguió trabajando medio tiempo en el hospital y medio tiempo con Rafael. El equilibrio funcionó. E Isabela, que ya tenía 2 años, era adorable y conversadora. Pero entonces todo cambió. Rodrigo sufrió un infarto severo. Fue repentino. Un hombre de 45 años, aparentemente sano, se desplomó en su consultorio. Una cirugía de emergencia le salvó la vida, pero la recuperación sería larga. Y durante la recuperación, el negocio empezó a resentirse. Sin Rodrigo al mando, la empresa se tambaleó. Se pospusieron decisiones, se perdieron contratos. El dinero empezó a escasear. Vivian, acostumbrada a una vida de lujo, entró en pánico. No sé qué hacer. Rodrigo siempre se ha encargado de esto. Recortaron gastos, despidieron empleados, redujeron servicios. Y finalmente, llegó Fernanda. «Ya no podemos pagarte», dijo Vivian con voz tensa. «Con los gastos médicos de Rodrigo y el mal negocio, tenemos que recortar todo lo que no sea esencial». No es esencial. El trabajo que hice con Rafael, que lo transformó de un niño deprimido a un niño seguro de sí mismo, no fue esencial. «Entiendo», dijo Fernanda en voz baja. «¿Cuándo quieres que termine? ¿Fin de mes?» 2 semanas. Rafael quedó devastado al enterarse. «Pero no puedes irte, eres mi persona. Yo también te extrañaré, cariño, pero a veces las circunstancias cambian. Eso no significa que deje de importarme». «¿Puedo visitarte?» Fernanda miró a Vivian, quien dudó. «Ya veremos. Cuando la situación se estabilice». Código para probablemente no. El último día de Fernanda con Rafael fue doloroso. Pasaron la tarde haciendo sus cosas favoritas. Leyeron un libro juntos. Hicieron un experimento científico. Hablaron de todo y de nada. «Recordaré todo lo que me enseñaste», dijo Rafael mientras Fernanda se iba. «Sobre ser visto, sobre importar, sobre la amabilidad. Eres una persona especial, Rafael. Nunca lo olvides». Y se fue, sabiendo que dejaba al niño que amaba en una situación que ya no podía controlar. Los meses siguientes fueron un período de adaptación. Fernanda aumentó sus turnos en el hospital. La doctora Elena la recibió con una satisfacción apenas disimulada. ¿De vuelta al trabajo de verdad? ¿Se acabó la vida de lujo de los ricos? Nunca fue un lujo.
Era un trabajo, y ahora he vuelto a ese trabajo. Pero en su interior Fernanda extrañaba a Rafael. Le preocupaba. Sin que nadie lo viera realmente, ¿volvería a ser el chico solitario que era? 6 meses después de ser despedida, Fernanda recibió una llamada desesperada de Vivian. Fernanda, necesito ayuda. Rafael está mal otra vez. No come, no habla. Sus notas en la escuela están bajando. Y Rodrigo todavía se está poniendo al día. Yo tampoco puedo con esto. ¿Llamaste a un terapeuta? Sí. Pero solo habla de ti, de cómo lo entendiste. Fernanda, sé que no puedo pagar lo que pagaba antes, pero ¿puedes venir, aunque sea con menos frecuencia? Fernanda debería haber dicho que no. Vivian la había descartado por considerarla innecesaria. Ahora solo regresaba porque lo necesitaba. Pero no se trataba de Vivian. Se trataba de Rafael. Puedo ir 2 veces por semana, por la mitad de mi salario anterior. Perfecto, gracias. Cuando Fernanda regresó a la casa de Almeida, Rafael corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. Has vuelto. Pensé que no te volvería a ver. Siempre me preocupo por ti, Rafael, incluso cuando no estoy aquí. En los meses siguientes surgió un patrón. Rafael necesitaba a Fernanda, no solo como tutora o niñera, sino como una presencia constante que lo viera como una persona, no como un problema ni una obligación. Y lenta y dolorosamente, Rodrigo y Vivian comenzaron a comprender una verdad que Fernanda siempre había sabido. El dinero y el estatus no reemplazaban la presencia real. No creaban una niña emocionalmente sana. Rodrigo, obligado a bajar el ritmo por motivos de salud, empezó a pasar más tiempo con Rafael, viéndolo de verdad por primera vez. Vivian redujo sus compromisos sociales y se centró más en su familia. Y reconocieron que fue Fernanda, una madre soltera a quien habían considerado inferior, quien les mostró lo que importaba. 1 año después de regresar, Fernanda estaba trabajando con Rafael cuando Rodrigo la llamó para charlar. «Quiero disculparme», dijo, «por tratarla como a una empleada cualquiera, por no reconocer lo extraordinario que fue lo que hizo por Rafael». «Solo estaba haciendo mi trabajo», dijo Fernanda. «No, hizo mucho más. Y nosotras, Vivian y yo, no nos dimos cuenta. No te vimos a ti, igual que no vimos a Rafael, pero lo están viendo ahora. Eso es lo que importa. Aún así, nos gustaría ajustarlo a tu salario anterior y dejar claro, no solo eres esencial para Rafael, sino también para esta familia». Palabras que Fernanda sin saberlo esperaba. Un reconocimiento de valor que trascendía la mera función. Pasaron los años. Rafael se convirtió en un adolescente seguro y compasivo. Isabela creció junto a él, 2 años menor, pero igual de brillante. Se hicieron como hermanos. Rafael cuidaba de Isabela mientras Fernanda trabajaba. La defendía en la escuela cuando otro niño intentaba acosarla. «¿Por qué haces eso?», preguntó Isabela una vez. «No es necesario». «Porque tu madre me salvó cuando me estaba hundiendo», dijo Rafael simplemente. «Y porque eres importante para mí». Fernanda observó cómo se desarrollaba su relación con el corazón lleno. Ciclos rotos, bondad elegida, conexiones auténticas forjadas. Cuando Rafael tenía 18 años y estaba a punto de ir a la universidad, hizo algo inesperado. Invitó a Fernanda a un almuerzo formal con sus padres. «Quiero agradecerte», dijo, mirando directamente a Fernanda, «por verme cuando nadie más lo hizo, por enseñarme que no importo por el dinero ni el estatus, sino por quién soy, por mostrarme que la amabilidad y la presencia importan más que las cosas materiales. Y», continuó, «quiero asegurarme de que tú e Isabela estén a salvo. Por eso creé un fondo a tu nombre, para la educación de Isabela, para tu futuro, como agradecimiento por salvarme la vida». Fernanda gritó, «Rafael, no necesitas». «Lo necesito, porque hiciste una diferencia, y esa diferencia merece ser reconocida».
Rodrigo y Vivian, que estaban presentes, también estaban llorando. También queríamos agradecerte, dijo Vivian, por enseñarnos a ver a nuestro hijo, a ver lo que realmente importa. Llegaste a nuestras vidas como empleado, pero te convertiste en familia, humillada e invisible por ser madre soltera. Pero para un chico rico que necesitaba hacerse notar, ella se volvió esencial. Y en el proceso, enseñó a toda la familia lo que realmente importaba: la conexión humana, la presencia real, el amor incondicional. No se trataba de dinero ni de estatus, nunca lo fue. Se trataba de ver y ser visto, y siempre elegir la amabilidad. Fin.